ocasión vamos a conversar un poco acerca de la situación económica mundial en primer término, para ponernos un poco en contexto, la región centroamericana y latinoamericana en general, pero también después específicamente cómo estamos terminando el año 2013 en Guatemala en materia económica y las perspectivas que se ven para adelante, incluyendo esto que sale hace unas semanas con respecto al Doing Business, donde en principio Guatemala es uno de los países que mejor o que más mejoró dentro del ranking de lo que es haciendo negocios en Guatemala. Así que vamos a conversar acerca de este tema. Y para hablar del tema me acompañan hoy acá en el estudio Pablo de León, quien es analista de CABI, Central American Business Intelligence. Bienvenido, Pablo. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y Carlos Martínez, quien es analista también del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, el IPN-USAC. Así que, Carlos, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar un poco acerca de eso. Te pido, Pablo, y que pongamos un poco en perspectiva, porque a nivel mundial hay diferentes grandes actores, obviamente en Europa, Estados Unidos. En Asia, además de China y Japón, pues están también ya los que son las economías emergentes. Y cómo se han ido comportando estas economías en general, porque pues como se mueven muchas de ellas, se mueve la economía del mundo. Así que empecemos un poco por ese lado. Sí, fíjate que los últimos meses creo yo de que se ha ido confirmando un poco la visión optimista que teníamos desde hace algún año tal vez, en el sentido de que Europa se ve una luz al final del túnel en materia de recesión. Estados Unidos, bueno, nunca ha dejado de estar fuerte la economía, o sea, fue muy resiliente a la caída el año pasado, o sea, a pesar de que había una desaceleración, mantuvo su crecimiento. Por ese lado estamos bien. Japón también dando algunas buenas noticias en el primer mundo, es decir, bastante bien, diría yo, en términos de expectativas. Los que sí han ido frustrando las expectativas en los últimos 6 meses han sido los países emergentes, cada vez creciendo menos, con problemas que antes, no solo económicos, sino sociales, que hace un año parecía que eran otros países de exitosos, etcétera, etcétera. Hoy ya tenemos problemas sociales, de estallidos sociales en Brasil, en Chile, en México, donde la gente está demandando cosas. O sea, ¿por qué? Porque bajó un poco la marea de crecimiento y los problemas, la punta del iceberg empezó a salir de nuevo. Entonces, esa es la visión, hay como dos visiones, pero realmente lo que estamos viendo es una convergencia de crecimiento de los países del primer mundo que empiezan a acelerar un poco de niveles bajos y los emergentes que estaban creciendo bastante más arriba, desacelerándose y convirtiendo a una tasa más baja y pareciéndose cada vez al primer mundo. Esa es la visión que tengo yo ahorita de lo que está pasando en la actualidad. Carlos, ¿algún aporte en esa línea? Sí, y efectivamente lo que dice Pablo lo considero correcto. Pero hay 2 o 3 factores más que habría que tomar en cuenta en el desempeño global de la economía. Uno es esos problemas estructurales que tiene, por ejemplo, la economía europea, la economía estadounidense. Por ejemplo, el desempleo en Estados Unidos es alto y se está volviendo resistente. A pesar de que es menos de la mitad de lo que está en Europa, por ejemplo. Sí, pero es bastante alto. Por ejemplo, de 5.7 millones de desempleados que hubieron antes de la recesión, estamos hablando ahora cerca de 12 millones de desempleados. Ese es un problema que la política económica todavía no resuelve. Entonces eso repercute directamente en la demanda interna y hace que si bien es cierto que Estados Unidos está creciendo y hay mejores expectativas, pero es una recuperación que de todas maneras se ha vuelto lenta, sí, va a tomar tiempo. El último factor que tiende a corregirse después de toda recesión es precisamente el factor laboral. El otro punto también de preocupación en Estados Unidos es el alto nivel de deuda pública. Estamos hablando de alrededor de 9 trillones antes de la recesión y ahora pues estamos hablando de unos 16 trillones, es decir, que ya supera el alrededor del 110% del Producto Interno Bruto. Es decir, con esos problemas, una economía se vuelve, es decir, lenta en su avance. Ahora, por ejemplo, es cierto, por ejemplo, el caso de Europa, si ya hay una recuperación, diría yo, tímida, leve, también hay problemas de corte fiscal. Hay problemas laborales, es decir, toda economía se mueve alrededor del consumo, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, ese consumo no está reaccionando
precisamente porque hay problemas en el mercado laboral. Ahora, hay otros problemas, por ejemplo, esos desequilibrios globales que hay, por ejemplo, el enorme déficit externo de Estados Unidos, ¿verdad?, que no logra equilibrarse, por ejemplo, incluso frente a China. Si bien es cierto, los emergentes han tendido a descender en ritmo de crecimiento, eso como que complica aún más las cosas, porque estamos frente, como lo plantea el Fondo Monetario, estamos frente a 3 velocidades de crecimiento. Por ejemplo, algunos países europeos, Canadá, Japón, Estados Unidos, pero hay otros europeos que están a la baja. Una velocidad distinta también tienen los emergentes y las economías en desarrollo. Es decir, la economía global no tiene un ritmo único y eso complica, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, la repercusión directa de ese descenso de China y los emergentes pega directamente en países como América Latina, que son exportadores de materias primas. Vamos a profundizar un poco en esa siguiente parte para entrar a América Latina en el siguiente segmento, pero Pablo, insistiendo un poco en este tema y lo que decía Carlos, hay quejas, incluso hay un poco de desgaste ya en Europa, donde algunos de los países del norte de Europa se están empezando a cansar de estar llevando la carga y empieza a generar un poco de desgaste político dentro de sus mismos países por ese desgaste que implica seguir cargando con Grecia, con Italia, un poco con España, incluso con parte de Portugal después de esta crisis. Sí. Ese es un problema adicional al problema ya económico per se del que hablaba Carlos. Sí, definitivamente, lo hemos hablado contigo varias veces. Yo creo que lo que está pasando es de que son buenas noticias en el sentido de que el enfermo salió de la unidad de tratamientos intensivos. O sea, es una buena noticia porque no se murió y ya lo sacaste de ahí. Pero el paciente sigue mal, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, pero también yo creo que hay cosas más profundas de fondo, que está el tema político, el tema social de una sociedad que se ha acostumbrado a ciertas cosas que se les va a tener que quitar. O sea, realmente el estándar de vida, el estado benefactor que tenemos en Europa y otros países es prácticamente insostenible. Lo sostuvieron vía deuda, no vía ingresos, no se puede sostener. Y a diferencia de la Gran Depresión, cuando también tenían estos niveles de endeudamiento los países, la edad de la población promedio está cada vez más alta. Pero vamos a una diferencia ahí, Pablo, y aquí le voy a preguntar a Carlos sobre el tema, porque muchos empiezan entonces a vincular un Grecia o una España con el concepto del Estado benefactor. Sí. Sin embargo, si vemos Noruega, Finlandia, la misma Dinamarca y una buena parte de Alemania, que tienen un welfare state verdadero, no tienen crisis económica. Y están logrando mantener a su población con los niveles y los estándares que querían. Diferente fue España, Portugal, Italia y Grecia, que quisieron convertirse en un estado de esos sin haber creado antes la riqueza, tal vez, Carlos. Yo lo veo de otra perspectiva. Es decir, la ola de cambios que se produjeron en los años 80, encontraron, por ejemplo, a países como Grecia, España, que desmontaron las estructuras fiscales, ¿verdad? Y bueno, ya con el desmontaje de las estructuras fiscales que servía para financiar ese estado benefactor, bueno, ¿y cómo se va a financiar después? Vía deuda. No es el caso de otras economías, por ejemplo, la Noruega, Suecia, Alemania, que no desmontaron las estructuras fiscales. Bueno, ¿de qué se puede mantener un Estado, por ejemplo, si reduce al máximo los impuestos, por ejemplo, y quiere mantener el Estado benefactor? No es el caso, no es lo que sucedió en Suecia. Los países del norte mantuvieron los niveles de ingresos fiscales. Mantuvieron los niveles de ingresos fiscales. E incluso subieron. Incluso subieron. Pero el caso, por ejemplo, de Grecia, España, ¿verdad?, que desmontaron buena parte de la estructura fiscal. Bueno, ¿qué se va a hacer con una sociedad plenamente organizada que te discute los derechos adquiridos, ¿verdad?, durante décadas, ¿verdad? Entonces había que mantener esa estructura de Estado benefactor, pero ¿y ahora con qué se mantiene? Ese es el punto. Entonces el caso de estas economías, por ejemplo Grecia, Portugal, España, Irlanda, es demasiado crítico. Y digo es demasiado crítico porque
Por ejemplo, Grecia y España tienen un nivel de desempleo superior al 26%. Especialmente entre jóvenes. Especialmente entre jóvenes, por ejemplo, y están fomentando el empleo informal. ¿Verdad? El empleo informal como una salida. Tengo que ir al corte, pero regresar vamos a hablar un poco de cómo todo eso impacta de alguna forma entonces en esas economías emergentes y en América Latina, o sea, cómo nos viene a rebotar eso América Latina. América Latina se mantiene en un crecimiento económico mayor que el promedio mundial para este año, y Guatemala se mantiene por arriba del promedio mundial, incluso también en crecimiento. Vamos a traer ahora a América Latina, cómo esto que estamos hablando de estas economías zombie, en un momento como le llamaba Paulo en un programa anterior, cómo eso está impactando a la expectativa que había de crecimiento en las economías emergentes y cómo eso se vuelve un ciclo de desaceleración realmente a nivel mundial. Tengo que ir al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos de regreso acá en Este Oeste. Estamos conversando acerca de la situación económica mundial, un poco las perspectivas y lo que ha venido pasando durante el 2013, nos decían tanto Paulo como Carlos, donde pues Pablo lo planteaba como una buena noticia, porque pues no se murió el paciente salió del intensivo y le están quitando el respirador y empieza a tratar de respirar por su cuenta el sistema económico. Nos decía Carlos, bueno, pero hay como 3 velocidades diferentes. Unos que por lo menos dejaron de caer, que ya era un primer paso, unos que empezaron a crecer a un ritmo lento, pero un tercer grupo, que eran las economías emergentes, Paulo, que se esperaba iban a ser el motor de salir de esto, pero creo que había un pequeño error tal vez de cálculo, creyendo que las economías emergentes crecían por sí mismas. Fue una conclusión a la que se llegó. Sí. Y aparentemente dependían todavía en un gran porcentaje de las economías grandes. Sí, esa fue la tesis que algunos dijeron del famoso desacoplamiento de los países emergentes del primer mundo, lo cual yo nunca siempre lo critiqué, pues porque el modelo emergente, vale la pena decirte que Guatemala no es país emergente todavía, es de este tercer grupo de países que no aparecemos en el radar. Entonces, los emergentes, ¿de qué viven? De venderle al primer mundo. En alguna y aunque su capacidad de consumo interna subió porque sacaron de pobreza mucha población y demás, no era suficiente para terminar de salir. No, porque su modelo es de vender. Entonces, mientras hay a quien venderle o que el que le compre no le puede comprar, pues entonces ellos su crecimiento se va a ver impactado a la baja. Entonces, entonces en los emergentes hay 2 grandes tipos, ¿verdad?, de países. Lo venden al primer mundo, productos finales como China y los asiáticos, y los emergentes que le venden materia prima a los otros emergentes que producen el bien final. Entonces, en ese saco de países emergentes que venden materia prima está Latinoamérica, Sudamérica, pongámosle así con nombre y apellido, que su vínculo es con China y China es con el primer mundo. Entonces ellos indirectamente están metidos en este pastel o en este baile que definitivamente no les está... su velocidad interna no les está cumpliendo para ellos mantener un crecimiento, ¿cómo se llama?, sostenido por ellos mismos. Entonces, realmente, cuando uno ve estos países emergentes, veamos más Latinoamérica, realmente cuando uno le pregunta a un chileno, un peruano, cuál es su sector crecimiento o el driver de crecimiento hacia adelante, pues no te lo van a poder contestar. Y eso te dice de que no hay todavía una transición hacia otro nuevo modelo económico que genere mayor valor agregado, mejores salarios, porque vendiendo uvas, vendiendo cobre, vendiendo café, pues la gente no va a dar el salto hacia un primer mundo. Entonces, realmente es un problema que por supuesto que como guatemaltecos nos gustaría tener, ese problema que tienen ahorita en Chile, en Sudamérica. Que es un mejor problema que el que tenemos nosotros. Pero realmente sí, es un mejor problema que el que tenemos nosotros, pero no deja de ser un problema y no deja de ser... un gran reto, que no sé si lo van a poder dar el salto. Yo personalmente soy bastante pesimista en ese sentido. No creo que puedan dar el salto porque ya lo hubieran dado. O sea, llevamos 20 años como Latinoamérica vendiéndonos como el siguiente gran, ¿cómo se llama?, historia de éxito, mientras que los coreanos lo hicieron en 15. O sea, lo hicieron. Nosotros llevamos 20 años vendiéndonos y no logramos dar ese paso. O sea, ahí realmente hay algo común en toda Latinoamérica. Carlos. Sí, efectivamente, este es uno, además de que existe ese gran desequilibrio global, ¿verdad?, que la economía no logra a tomar un ritmo único. También en el caso de Latinoamérica tenemos creo yo, dos graves problemas. Por ejemplo, la dependencia, en el caso, por ejemplo, centroamericano, fuerte dependencia de Estados Unidos y de la misma región, ¿verdad?
ese fenómeno, mientras permanezca el crecimiento lento, por ejemplo, de Europa, lento de Estados Unidos, de Japón, nuestra economía también va a estar reaccionando lentamente. Y estoy hablando de todas las latinoamericanas, porque todas tienen alguna vinculación bien con Europa o con los otros emergentes. El otro punto es, y este es un problema que se ha abordado desde la época de Raúl Prebisch, de los años 40-45, ¿verdad? Mientras América Latina no dé un paso hacia la industrialización y ahora a fortalecer la tecnología y los servicios, la innovación productiva, la innovación tecnológica, mientras no dé ese paso y permanezca vendiendo materias primas, la economía es vulnerable a los choques externos y es impasible a los cambios, es decir, tiene muy pocas probabilidades de desarrollarse estratégicamente. Ese es un asunto, diría yo, de visión sistémica. Pablo, cuando uno escucha todo esto y volteamos a ver a un Brasil que en su momento ya se plantea como la octava economía del mundo por su tamaño, donde sacan a 40-45 millones de habitantes de la pobreza, equivalente a la población de toda Colombia. O sea, para que lo pongamos en perspectiva, Colombia es un país grande. Y lo que sacó de pobreza Brasil fue el equivalente a toda la población de Colombia, y eso se vuelve aparentemente un motor. Un Chile donde disminuye la pobreza y pobreza extrema también sustancialmente. Pero tú lo decías hace un momento, países donde ha habido conflictividad social recientemente, donde hay demandas ahora diferentes, insatisfechas por el mismo Estado y por el mismo sistema económico, y que la gente se voltea a ver y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está en este momento un Brasil y un Chile, una Argentina, con una situación, además, con otro tipo de crisis internas y demás que han tenido? ¿Dónde están esos países como para que sean el motor del desarrollo económico de América Latina? Pues lo que estás planteando, creo yo, es un gran debate que no se ha planteado y no lo veo yo en los medios, por lo menos académicos, de que se habla mucho de la igualdad, pero en la práctica, ¿cómo logras igualdad? Que los salarios vayan aumentando. No es que la persona tenga dinero para comprar su pan, que es básico y es necesario. Eso es lo que hizo Brasil. Brasil redujo la desigualdad vía transferencias. Pero esa persona, bueno, ya se alimenta, ¿y ahora qué va a hacer? Tiene que ir a la calle a buscar un trabajo o a lanzar su empresa. Al final del día, la verdadera igualdad se va a lograr, o en la práctica se logra, cuando las personas que tienen más abajo vayan mejorando su ingreso salarial o su ingreso económico. Entonces, se les olvidó la parte empresarial y la parte pro crecimiento en todos estos años en los países que se han enfocado mucho en la desigualdad, pero no trabajan el tema crecimiento económico. Entonces, ok, es cierto, la gente necesita dinero, necesita comida, porque hay desnutrición en el caso de Guatemala, etcétera, etcétera, pero hay que pensar también y empezar a trabajar, bueno, cuando esa gente se levante, ¿dónde va a trabajar? ¿Dónde va a vivir? En el tema de urbanismo. ¿Qué potencialidades tiene para hacer su negocio? Entonces, toda esa parte se les olvidó a la gente, por supuesto que son los gobiernos de corte izquierdista, que su enfoque es ese, pero no hicieron el otro enfoque y ahorita les está estallando la vejiga en la cara, ¿verdad? ¿Un balance de eso, Carlos? Yo creo que el punto no es un asunto ideológico, sino es un asunto de estrategia, porque es decir, no había como otra alternativa más congruente a las transferencias monetarias condicionadas, por ejemplo, para sacar urgentemente de la pobreza a millones de personas. Pero el asunto está en que no se creó ese vínculo con la economía, no se desarrolló ese vínculo. Ese es como el punto pendiente de toda esta agenda de desarrollo. Entonces yo diría que el punto que pone de salida, en riesgo también el avance que se dio. Yo creo que el punto de salida está en ese desbalance que ha habido entre ponerle atención a la gran empresa y descuidar a los millones de pequeños y medianos empresarios. Es decir, entonces habrá que equilibrar
habrá que equilibrar. Porque la gran esa economía, empresa, ella en sí misma puede generar mucho empleo, la gran mayoría del empleo la generan esas pequeñas y medianas empresas. la gran mayoría de empleo se genera en las pequeñas empresas, ¿verdad? Y es la que crece. Entonces el punto de equilibrio está ahí, entre, por ejemplo, países como Inglaterra, ante esos problemas ya crearon, por ejemplo, la banca de desarrollo, que vuelve la mirada en el crédito hacia la pequeña empresa. Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, hablando concretamente, por ejemplo, en Guatemala? Hay alrededor de 1.9 millones de micros y pequeños empresarios. El Ministerio de Economía tiene la capacidad de atender 20.000, es casi nada. Es decir, los otros obtienen crédito a altísimas tasas de interés. Ya sea con bancos o con usureros. O con intermediarios de los mismos fondos estatales. Claro. Entonces, ahí esos son los puntos que habrá que corregir. Entonces, el asunto está en que habrá que corregir todos esos problemas para pensar en un nuevo modelo de desarrollo económico. Tengo que ir al corte, pero al volver vamos a un poco lo que ya planteó Carlos, voltear a ver a Guatemala un poco. ¿Qué nos dice todo lo que acabamos de escuchar de un mundo creciendo a un ritmo mucho más lento de lo que se hubiera esperado, unas economías emergentes con una carga pesada todavía para poder levantarse, y una América Latina y una América Central que están tratando de buscar a levantar la cabeza para ver a quién le venden? Y no encuentran necesariamente a quién venderle, y si seguimos vendiendo solo los commodities, no dejamos de ser un país bananero, una república bananera. Tengo que ir al corte. Estamos acá en Este Oeste. Ponemos en un momento. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca de la economía del mundo, de la economía de América Latina, de las economías emergentes. Y estábamos empezando a tocar con el último comentario de Carlos el tema de la economía centroamericana, pero guatemalteca en particular. Tal vez ya no somos una república bananera per se, incluso ya las exportaciones agrícolas no son ya la mayoría, ya tenemos otros sectores, pero de alguna forma no dejamos de ser una república bananera, en el sentido de que lo que producimos incluso, aunque sea ya semi-industrial, sigue siendo materia prima para alguien más. Vendemos poco producto final terminado de alto valor al mercado internacional. Ese es un poco el punto en el que estamos, Carlos. Sí, efectivamente. Al hacer un examen, por ejemplo, de la estructura exportadora, de los 15 productos más importantes, encontramos que 9 son propiamente de productos primarios, por ejemplo. Podemos llamarles no tradicionales, pero siguen siendo primarios. Siguen siendo primarios, aunque sean no tradicionales. Los demás es como maquila y unos cuantos productos con algún grado de proceso industrial. Es decir, pero ese problema, recuerdo haberlo visto, por ejemplo, allá cuando este inglés, Víctor Bulmer Thomas, examinaba la economía de Centroamérica en 1929, que eran 3 productos de exportación los dominantes. Bueno, ahora no son 3, son 11, pero es decir, ese lento movimiento. Tienen el mismo estilo, ese lento movimiento. Yo creo que hay 2 puntos básicos. Por ejemplo, no se ha pensado nunca en el fortalecimiento del mercado interno. Eso nunca se ha pensado. Se le ha apostado siempre a la parte exportadora, y es el mismo problema que tienen los emergentes y las grandes economías. Tengo un amigo que peleaba mucho con su mamá por ese tema. Julio Héctor Estrada, todo el tiempo, hijo de doña Fanny Estrada de Agexport, todo el tiempo decía: tenemos que voltear a ver el mercado interno y hacerlo crecer de diferentes maneras. Y Pablo, cuando escuchamos ese tema y lo que decía Carlos ahora, y contigo lo hemos hablado muchas veces de esta dinámica, no hay un solo país en el mundo rico o desarrollado, o que el país en sí sea rico, que sea rural. Todos son urbanos. Pero hay muchos países que ya tienen un mayor porcentaje de urbanidad que siguen siendo pobres. ¿Cómo hacemos esa transición de la que hablaba Carlos? De dejar de ser una república bananera en el sentido de vender productos primarios, empezar a producir productos de mayor transformación, si seguimos teniendo uno de los menores niveles de escolaridad en América Latina, uno de los más altos niveles de desnutrición en América Latina, pues en el mundo. Y entonces tratamos de voltear a ver y parecernos a Corea, cuando en los 50 éramos igualitos a Corea. Y hoy Corea nos lleva 10 décadas, no 3 o 4 que había en el camino.
¿Qué es lo que nos ha hecho falta en ese clic intermedio? Sí, yo creo que una visión, una estrategia país, no, Blanca, nunca la hemos tenido, siempre lo hemos hablado, no tenemos una estrategia nacional de desarrollo. Así como tú estás trabajando el tema de ciudades, no nos hemos sentado como país. Miren, estos son los 50 indicadores educativos, de salud, de infraestructura, de carreteras, de puertos que queremos impulsar. ¿Estamos de acuerdo todos los guatemaltecos? Sí, y que cada presidente nos enseña cómo ha avanzado en cada uno de esos 50 indicadores. No lo hemos hecho. Entonces, con esa falta de prospección y de planificación, mejor bien dicho, pues cada quien hace sus escaramuzas, si son ideológicas o si son por conflicto, o por tema de intereses propios, pero nadie va en una dirección correcta. Entonces, realmente el avance es escaso. Yo sí veo una diferencia evidente entre el sector privado guatemalteco y el sector público guatemalteco. O sea, yo soy mucho más optimista en el tema del sector privado guatemalteco. Yo veo un empresariado, estoy hablando de las ligas, hablemos, no somos la Liga C, pongámosle así, en la Liga C, porque son los 3 niveles, primer mundo, emergentes, y nosotros la Liga C, pues en el tema regional Guatemala yo creo que tenemos los mejores empresarios de la región centroamericana. También institucionalidades privadas muy buenas, calidad de servicio como tiene Guatemala, no la tiene otros países en muchas industrias, pero realmente la institucionalidad pública deja mucho que desear y no ha ido ni siquiera mejorando, ni siquiera tiene cobertura para empezar. Entonces, pero parte de esto, Pablo, ha venido también como un producto o resultado de una estrategia que ha habido, de desacreditar de alguna forma, Carlos, lo que es la institucionalidad de gobierno. O sea, nos hemos dedicado desde los medios, desde sectores académicos, a destruir la importancia de la institucionalidad del Estado, del gobierno. Y eso lo estamos pagando ahora todos. Yo creo que el atraso, diría yo, es un atraso integral. No es que el sector privado tenga un enorme avance en cuanto a visión y el Estado esté atrás. Yo creo que lo planteo de esta manera. ¿Quién ha puesto las líneas de la operatividad del Estado? Lo más influyente de las élites empresariales y políticas del país, es decir, no es el campesinado. A eso me refería con que el discurso ha sido, el Estado es malo, no debería haber gobierno. Acá, por ejemplo, la economía, estoy convencido de esto, la economía no puede despegar si el Estado tampoco despega. Es decir, por ejemplo, el Estado necesita recursos bien manejados para invertir, por ejemplo, en educación, para invertir en salud, para invertir en institucionalidad. Pero mientras esos problemas no se corrijan, el despegue es difícil. E igualmente, por ejemplo, el caso de la economía privada. A mí me da miedo, me da tristeza, me preocupa escuchar decir, por ejemplo, los técnicos del Banco de Guatemala y alguna gente del sector privado, que la capacidad potencial de crecimiento de la economía está en 3-4%. Eso es terriblemente grave, ¿verdad? Apenas rebasa la tasa de crecimiento demográfico de la población, y con una fuerza laboral en su mayoría agrícola. El 32% está ocupado de la PEA está ocupada en el sector agricultura, y con bajo nivel de calificación. Es decir, estratégicamente estamos en una encrucijada. Porque con esto nuevo que viene, Pablo, que nos dicen, bueno, es que en el Doing Business nos fue bien. Sí. Perfecto, y enhorabuena, y reconoce el Banco Mundial que nos fue bien esa línea. Pero aunque facilitemos el que pueda venir cualquiera a invertir en Guatemala, y en unas estadísticas que tú mostrabas hace algunas semanas, Guatemala ha sido de los que mejor ha captado inversión extranjera en esos momentos, o capital que entra al país. Se encuentra con una mano de obra poco calificada, con una mano de obra poco productiva para algunas líneas de trabajo. Y entonces regresamos a un país donde lo que producimos son productos para otro país que los va a transformar en el producto final. Seguimos siendo un país que transforma productos intermedios tal vez, pero no estamos llegando a los niveles de ser el producto final. Y ahí es donde nos quedamos con una riqueza baja. O sea, no tenemos el potencial de que lo que produzcamos sea algo de valor 10. Tenemos algo que es de valor 3, alguien en medio lo lleva a valor 7 y alguien lo comercializa a valor 10. Estamos lejos de ese último nicho. Por supuesto que sí, o sea, y el crecimiento potencial es el reflejo de la estructura del país. O sea, uno no puede... Público y privado. Claro. Claro, o sea, no puedes pretender que un carro de motor 1000 corra a 300 kilómetros por hora, es imposible. Nosotros tenemos un motor que
particularmente creo que está bien afinado, no tiene choques, no tiene, los pistones están bien ordenados, pero es un carro motor 1000. Eso hace No es un referencia a motor esa 3000. estabilidad que hemos mantenido Que histórica. no tiene riesgos que caigamos a una carretona, porque sí lo tiene otros países de Latinoamérica, de Centroamérica para pasar. Creo que es un carro motor 1000, bien aceitado, bien mantenido, no tiene problemas de estallido, pero no somos un motor 3000. Y entonces, ¿cómo llegar a un motor 3000? No es de la noche a la mañana. O sea, yo creo que las empresas están haciendo lo que pueden, pero tienen un Están tope. haciendo lo que pueden en el sentido de que están incluso poniendo la agenda política pública, porque los ENADE lo que se han transformado es que desde ahí se dicta la política pública de Estado, o sea, casi se privatizó la política, la agenda pública. Por ejemplo, el caso del doing business, entiendo, por ejemplo, que pone atención a aquellas cuestiones de tipo administrativo, ¿verdad? Pero no entra a examinar, por ejemplo, aquellos cosas estructurales, por ejemplo, una población medio comida, medio alimentada, medio enferma, yendo a trabajar, ¿verdad? Y con deficientes niveles de educación, pues obviamente el rendimiento en términos de valor agregado es poco. Y yo la situación en general la resumo en una frase que dijo el representante del Fondo Monetario Internacional para Centroamérica. Dijo: Centroamérica está creciendo y está en una situación estable, pero estancada. Un crecimiento estable, pero estancado. Y realmente la situación es así. No se entra a los problemas de fondo sistémicos de la economía que harían despegar. Entonces, quiero el último corte, para que regresemos contigo, Pablo, para dar algunas visión hacia adelante. ¿Qué es lo que entonces nos espera? ¿Qué es lo que pendiente de poder hacer para poder lograr ese despegue donde crezcamos por lo menos por una década a 6-7%, que nos permitiría despegar por completo ya este motor 1000 y pasarlo por lo menos a un 2000, que nos ayude a empezar a avanzar un poco más? No quiero corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos de regreso acá en Este Oeste, en este último segmento, conversando un poco, usted diría, bueno, un poco sombrío el ambiente que se ve, y hablábamos al principio, economías estancadas a nivel mundial, que por lo menos ya dejaron de caer. Como decía Pablo, le quitaron el respirador artificial a la economía del mundo y ya lo dejaron salir, pero lo dejaron salir a un área todavía de recuperación, siempre en el centro de atención intensiva. Pero ya no tiene el respirador, ni está conectado con sondas, está empezando a caminar para hacer un poco de ejercicio y salir del coma en el que estaba. América Latina, un poco agarrado de eso, creyendo que podía crecer por su cuenta, ya se sentía un adolescente que podía salir corriendo, pero se topó con un par de paredes, se lastimó y tuvo que ir a buscar a papá o a mamá para ver quién le curaba las heridas, y estamos pendientes que Europa y Estados Unidos, papá y mamá, se levanten para poder ayudarnos. Guatemala, decíamos, bueno, estructuralmente tiene algunos problemas y no logra terminar de salir. Pero estamos en esa situación de estabilidad estancada, o lo que planteaba ahora un poco Paulo, estamos a las puertas de una transición que permita una primera explosión hacia adelante, Pablo. Yo digo que sí, y te voy a decir por qué. Por favor, no decir que vamos a explotar a 6, porque no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que estamos caminando hacia adelante en términos relativos. Un ejemplo bien sencillo: Guatemala está creciendo 3.5, 3.6 promedio, exactamente igual que antes de la crisis, en promedio en 5 años. La diferencia es que el mundo está creciendo 1,5 menos. ¿Qué significa eso? Que el país ganó velocidad a pesar de una desaceleración del mundo. Yo me planteo, ¿qué estaría pasando con Guatemala hoy día si el mundo estuviera creciendo en vez de 2.8, estuviera creciendo 4, que era lo que crecían? Pues Guatemala estaríamos creciendo en 4,5 sin ningún problema. También está el tema de los precios de los commodities. Tenemos del peor precio de commodities en 15 años, 20 años. De hecho, el café está en el peor precio en la historia del café, lo tenemos el día de hoy, cerrando en 100 el precio. Entonces tenemos esos shocks externos y aún así el país mantiene el velocidad de crecimiento. En algún momento los precios se van a dar la vuelta, en algún momento la economía del mundo se va a dar vuelta y ahí vamos a ganar velocidad, no por nosotros, sino que por la que viene el mundo, adicional a la que tenemos. ¿Qué factores están impulsando el crecimiento de Guatemala? Yo creo que cada vez más, no es casualidad que yo en CABI llevo 6 años, en los últimos 18 meses recibió la visita de 3 comitivas de inversionistas extranjeros. Guatemala lidera, como bien te decía, el flujo de financieros de Latinoamérica de la post-crisis para acá. O sea, desde el 2009 para acá, Guatemala le ha ganado a Chile y Colombia
en crecimiento de los flujos financieros. El año pasado tuvo récord de inversión extranjera directa, este año parece ser que también. Esta semana, todavía no se va, ya lo van a saber, pero esta semana fue la más exitosa en la historia del país en la colocación de 2 bonos privados en los mercados internacionales, algo que nunca había pasado en la historia del país. Fueron vendidos de una forma rapidísima en los mercados, viendo un apetito que hay. Entonces, creo yo que está entrando plata, están viendo las cosas buenas del país, y dentro de las cosas buenas que tiene el país, además de la estabilidad, creo yo, tenemos varias cosas de driver de crecimiento. Uno, 54% de población urbana. Y es uno de los drivers que para mí no lo tiene ningún país de Latinoamérica, porque ellos, que viene en crecimiento. Porque ellos ya están en 75-80 de crecimiento. Este país se va a urbanizar. No sabemos si lo vamos a hacer ordenadamente o van a ser grandes favelas, pero de que se va a urbanizar, se va a urbanizar. Y recordate que el cambio, el shift de rural a urbano, sea como sea favela o sea bien hecho, pues va a haber un cambio en el patrón de consumo, en la generación de empleo, etcétera, etcétera. El otro tema es el crecimiento de la población, que también te atrae. Es una economía que ya, si no me equivoco, este año llegamos, que incluyendo las remesas, a 65,000 millones de dólares. Ya es una economía grande, y donde por volumen muchas empresas internacionales multinacionales tienen que venirse a poner. Entonces tenés el hub industrial más importante desde el DF hasta Bogotá. No hay otro más grande en esa región. Es mucho más grande que el de Panamá. Mucho más, no hay otro que sea del tamaño aquí en la República Dominicana, y creo yo que es un hub que está generando ciertas sinergias que va a atender al resto de Centroamérica. Realmente yo no veo, por ejemplo, el sector nicaragüense industrial es muy bueno, pero el tamaño es excesivamente chico. Solo el sector industrial de Guatemala es más grande que toda la economía nicaragüense. Entonces no veo a Nicaragua tomando el control de ser el que dé los productos industriales de consumo para el resto de Centroamérica. Guatemala sí, El Salvador anda colapsado. Costa Rica es excesivamente caro producir allá, no solo energéticamente, sino que mano de obra. Y también el tema de déficit fiscal, el costo de financiamiento en Costa Rica es altísimo. O sea, las tasas de interés en Costa Rica, si aquí tenemos las tasas de interés más bajas de la región, en Costa Rica son las más altas. Entonces, el empresario en Costa Rica no está en la capacidad de competir hoy con el par de Guatemala en el tema industrial. Entonces, yo veo un camino despejado muy bueno para Guatemala. Creo que estamos ganando velocidad. Por supuesto que no es la velocidad que quisiéramos, no es la velocidad que nos va a sacar de la pobreza extrema, necesitamos 6, pero para mí es una buena noticia que salgamos del 3, 3,5 o 4 que estamos y saltemos a un 4, 4,5. Por lo menos es 0.5 que antes no lo teníamos, ¿verdad? Carlos. Bueno, yo veo las cosas desde otra perspectiva. Lo que veo es una evolución inercial. Y digo inercial porque hay problemas de fondo que no se tocan. Por ejemplo, cada vez que llega un nuevo gobierno, por ejemplo, lo que vemos es un retroceso en la institucionalidad del Estado. Y el Estado es clave para el despegue económico. Así ha sucedido por lo menos en el mundo. No sé si en Guatemala puede ser la excepción. De otro lado, por ejemplo, el caso del desarrollo propiamente social, el desarrollo de la población, casi no se ha movido. El número de pobres, por ejemplo, aumentó, no en tasas, sino en cantidades de pobres, aumentó desde el año 2000 al 2011. Es decir, lo que manifiesta que ahí no hay avance. Para mí, desde mi punto de vista, como el factor fundamental de la economía también es el ser humano, y mientras ese ser humano no evolucione, pues tampoco podría hablarse de desarrollo. Yo creo que la evolución es como más inercial. De la misma manera, hay problemas que no se han tocado durante décadas. Cada vez se habla un poquito, por ejemplo, el caso del que hablaba del gran sector de pequeñas y medianas empresas que no reciben apoyo. Y un tema adicional que es preocupante, por ejemplo, el enorme sector de economía informal. Porque la medición que tenemos es del PIB formal, ¿verdad? Pero ¿cuánto es ese sector informal? Y yo, por ejemplo, yo ni siquiera creo en las estadísticas del INE. ¿Por qué razón? Por ejemplo, acaba de presentar la ENEI 2013 y resulta que la población económica inactiva creció 16%. Bueno, y cayó la PEA
disminuyó la población ocupada y mejoraron los índices laborales, pero a fuerza de metodología estadística, ¿verdad? No es realidad. Y no en la realidad. Entonces, por ejemplo, en 2012 se medía que el 74.5% de la población ocupada era informal, y ahora es el 69%, bueno, estamos hablando del 70%. Entonces, una economía, un sistema económico que tiene el 70% de su población en informalidad de sobrevivencia, no podemos plantear que es un sistema económico con perspectivas. ¿Comentarios finales, Pablo? Sí, no, yo creo que aquí hay que hacer una cosa diferente en el caso de Guatemala. Las cosas malas ya las sabemos. Y todo lo malo que se habla de Guatemala es la razón por la cual Guatemala es lo que es. Es momento de empezar a ver las potencialidades que tiene el país, como las que mencioné, creo que ya lo están haciendo. Y también creo que es importante una cosa, ningún país del mundo fue desarrollado con una tasa de escolaridad de 19, 20, a la que tiene. No, empezaron también como nosotros. Ningún país del mundo fue rico para llegar a ser rico, es un sinsentido. Eran pobres y llegaron a ser ricos. Ningún país vino y Dios bajó y les dijo, así es la institucionalidad de gobierno. Empezaron con guerras civiles, etcétera, etcétera, derrocamientos. Como todo eso lo estamos viviendo en Guatemala. La única diferencia es que lo estamos haciendo después. No sé por qué y no me atrevo a especular por qué Guatemala está arrancando después toda su fase. Ahí es un antropólogo, un sociólogo. Lo que les digo es de que ningún país arrancó mejor que Guatemala cuando era al mismo nivel de riqueza. Todos empezaron siendo pobres, sin institucionalidad, sin escolaridad, con desnutrición, con problemas de violencia, con problemas sociales. ¿Por qué? Porque así empiezan todos. Entonces lo que le estoy diciendo yo es de que es un momento de empezar a ver más allá de eso y empezar a trabajar para mejorar lo que tenemos que mejorar, que es mucho trabajo lo que tenemos que hacer. Realmente estamos atrasados en todo, pero hay que empezar a fijar una meta a largo plazo y empezar paso a paso a avanzar en todos los flancos. Y otra cosa muy importante, no olvidarnos de que la cosa es integral, como se dijo aquí. No enfoquemos solo en una cosa, sino que en todo, ¿verdad? Último comentario. Sí, efectivamente, yo creo que el asunto está en ver las cosas de manera integral y ser muy objetivo de qué es lo que necesitamos. Es decir, no se trata de pensar que vamos a quedar estancados en esta situación o que este es nuestro destino, sino tenemos que buscar esas vías de salida. Ya no tenemos que ir, pero decías una cosa en un momento de la inercia, de que era un movimiento inercial que había. Algunos de los aspectos que tocó Pablo son eso. O sea, la transformación, la transición de lo rural a lo urbano es inercia. Nadie lo está planificando, se está dando. El bono demográfico que toca en este momento que está saliendo es inercia, es algo que se está dando. Son aspectos que si sabemos aprovecharlos y los manejamos adecuadamente, son de los incitadores que hubo en muchas de las economías emergentes que les dieron el toque de arranque, de pasar de economías que crecían a 3, 4% a economías que en un par de años pasaron a 6, 7 y hasta 8% de crecimiento, no porque lo planificaron, porque hubo cosas de inercia que supieron aprovecharlas en el momento oportuno para dar el arrancón hacia adelante. Efectivamente, pero las economías, por ejemplo, desarrolladas, supieron interpretar que tenían esas oportunidades. Y ese es el punto ahora. Nosotros no estamos interpretando que tenemos esas oportunidades, las estamos dejando pasar. Señalémoslas, Carlos, y hagamos algo al respecto. Claro, por ejemplo, lo que mencionabas, el bono demográfico es una gran potencialidad, es decir, dentro de unos años ya estamos teniendo una fuerza laboral pujante en términos de edad, por ejemplo. Tenemos la oportunidad de superar los problemas de Estado, por ejemplo. Entonces, ahí está. Podríamos armarnos de una visión sistémica de país hacia dónde apuntar. Es otra alternativa, otro punto. Ahí están los retos. ¿Verdad? Ahí están los retos. Pero el problema que creo yo que tenemos en este momento es que no estamos aprovechando esos y debemos aprovecharlos, ¿verdad? Por ejemplo, somos territorialmente el país más grande de Centroamérica, tenemos la infraestructura industrial más grande de Centroamérica, ¿verdad? Tenemos una posición privilegiada a nivel geográfico también, entonces son puntos que suman potencialmente. Gracias, Carlos. Gracias, Pablo. Ahí están los potenciales, ahí están los retos también, y es de volver a verlos
identificarlos adecuadamente y hacer las estrategias adecuadas para salir adelante. Gracias a ustedes por habernos acompañado también acá en Este Oeste. Dios los bendiga. Buenas noches.